Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para hablar de los partidos de Champions. En este caso, al final he decidido que voy a comentar, voy a analizar los partidos de Galatasaray, Liverpool y Chelsea-Benfica. Pero antes de ello, pues quería daros las gracias a todos por la acogida, por los comentarios tanto aquí en el canal como en Twitter. Estoy respondiendo a la velocidad que puedo porque la verdad es que me ha sorprendido la acogida, como digo. Y hablando de comentarios, sí que quería puntualizar uno porque la verdad es que me ha sorprendido bastante. A mí soy una persona a la que le gusta mucho este tipo de casualidades, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención y que un canal que está empezando y que es propiedad de alguien que es muy fan de Mesut Özil y que el canal está lleno de referencias a Mesut Özil, pues que uno de sus primeros comentarios sea un escueto Mesut Özil, pues es algo que francamente no me esperaba, no es algo planeado, no es algo que haya dicho a esta persona que lo haga ni nada, pero que encima no solo sea uno de los primeros comentarios, sino que sea el primero de todos, el primer comentario del canal sea un Mesut Özil sin estar preparado ni nada, pues la verdad me ha hecho bastante ilusión, sinceramente. O sea, puede sonar muy moñas y todo lo que queramos, pero me ha hecho bastante ilusión. Aquí os lo dejo impresionado. El autor del comentario en YouTube se llama YouNakerC y en Twitter es YouNaker3. Y de verdad que me ha hecho mucha ilusión hasta el punto de que estoy aquí mencionándolo. Así que muchas gracias a todos por los comentarios, pero en especial a este porque ya digo que me ha hecho bastante ilusión. Y ahora vamos al lío, vamos a hablar del Galatasaray Liverpool, que para el que no lo haya visto y esté pensando en verlo, bueno, no sé hasta qué punto, pero, pero creo que ha sido un partido bastante interesante, la verdad, especialmente la primera parte. Yo no me las voy a dar ahora de experto en el Galatasaray, pero sí que, por lo menos en este partido, han demostrado tener un nivel de verticalidad en el juego, de ideas claras, que a mí francamente me gusta este tipo de juego. Un equipo muy intenso y que enfrentaba a un equipo de iguales características. Entonces, cuando se enfrentan este tipo de estos dos equipos, estos dos tipos de equipos, normalmente vemos un buen espectáculo, aunque sea durante un tramo de partido, porque luego es cierto que no deja de ser un partido competitivo y al final pues todos quieren sacar su rédito y al final el partido se acaba trabando de una manera o de otra, ¿no? Pero el partido comenzaba con las alineaciones que yo sinceramente no tenía gran idea del equipo que tenía el Galatasaray, y cuando lo veo digo, oye, pues en el centro del campo y en el ataque tienen jugadores bastante interesantes, por no hablar ya del banquillo, que en el banquillo estaban, es cierto que ya están en otro punto de sus carreras, pero en el banquillo jugadores como el delantero, el famoso delantero Mauro Icardi y Leroy Sané, o sea, tenían jugadores de talla, ¿no? Y el Galatasaray formaba con Kakin en portería, pareja de centrales con Davinson Sánchez y Bardecki, lateral derecho Singo, lateral izquierdo Jacobs, y lo que me sorprendió es que el centro del campo formaba por Lucas Torreira, Mario Lemina y Ilkay Gundogan, o sea, tres conocidos de la Liga Española mismamente, ¿no? En bandas estaban Agun y Gilmas. No confundirlo con el delantero, porque estos jugadores tienen casi todos el mismo nombre. Y arriba el delantero nigeriano, Osimhen. Cierto que Osimhen no venía en plenitud de estado de forma porque venía medio lesionado, de hecho se fue lesionado en el partido, pero no deja de ser una amenaza bastante importante. Y el Liverpool, que venía de cosechar la primera derrota en la temporada contra el Crystal Palace. La verdad es que el Liverpool llevaba desde el inicio salvándose en todos los partidos en los minutos finales. Ha ganado prácticamente todos los partidos en los minutos finales, del 80 en adelante y muchas veces del 90 en adelante. Y en este caso venían de encajar
el 2-1 por parte del Crystal Palace en el minuto 97, así que venían ciertamente tocados. El siguiente partido es contra el Chelsea, así que hay un punto de rotaciones que se entiende en este partido, que no se puede entender en este partido sin tener en cuenta el siguiente partido que van a enfrentar, ¿no? De hecho, Salah estaba en el banquillo, ya solo con ese jugador ya te dice mucho esto, ¿no? Y el Liverpool formaba con un 4-2-3-1 con Alisson en portería, lateral izquierdo Milos Kerkev, lateral derecho Dominik Szoboszlai, se está acostumbrando a Arne Slot a meter al húngaro de lateral derecho. Intuyo yo que es para poder dar cabida a los tres centrocampistas que, a mi modo de ver, dieron un nivel altísimo la temporada pasada y que a día de hoy es difícil dejar alguno en el banquillo, pero es cierto que no ha sido este el caso porque aún así ha dejado a McAllister en el banquillo y pese a ello ha metido a Szoboszlai de lateral derecho, así que debe de gustarle el desempeño del húngaro ahí, aunque es cierto que a nivel defensivo pues tiene sus lagunas, como mismamente en este partido se ha podido ver. Pareja de centrales, pues la típica formada por Van Dijk y Konaté. El centro del campo, doble pivote, bastante claro, con Gravenberch y Curtis Jones. Florian Wirtz de media punta, en izquierda Cody Gakpo, en derecha Frimpong, que es un fichaje que en teoría se da para el lateral derecho, pero su polivalencia y su agresividad en ataque le puede llevar perfectamente a ser el extremo derecho suplente, y además hace una muy buena sociedad con Florian Wirtz porque se conocen de su tiempo pasado en el Leverkusen. Y arriba Ekitike. Y el partido, la verdad, como digo, en los primeros, la primera parte, una primera parte muy interesante, con mucho intercambio de golpes. Ya en el minuto 2, Yilmaz se queda en mano a mano con Alisson, un grandísimo pase de Torreira a la espalda de Szoboszlai, que no termina de ajustar bien y le cuelan ese balón, pero saca a Alisson. Yo creo que incluso el balón iba afuera porque no había sido una definición muy ortodoxa, podemos decir. Pero 10 minutos muy intensos del Galata para iniciar. Yo creo que el Liverpool no se lo esperaba, aunque es cierto que si hay un campo complicado es el del Galatasaray a nivel ambiental, más que nada lo digo. Pero el Liverpool, bueno, se fue desperezando un poquito, empezó a encontrar un poco más de libertad, porque es que no estaba pudiendo en esos 10 minutos tan intensos, tan compacto el equipo turco. Y bueno, poco a poco el Liverpool empezó a sacar alguna que otra acción. De hecho, en el minuto 14 es la jugada clave del partido, en realidad, porque el Liverpool tiene una doble acción bastante clara. Tiene un mano a mano Ekitike en una gran acción combinativa y rápida en la que Gakpo le sirve un balón al espacio. Ekitike se queda más o menos mano a mano con el portero, pero sí que está bastante bien estorbado por el central y de hecho no solo no define, sino que intenta pisar el balón para irse del portero, pero al estar tan desestabilizado el balón se queda medio trabado y no puede lograr contactar con el balón. Hay un rechace, el balón queda un poco de forma aérea y llega a Gakpo y con la rodilla hace un gran remate que sacan bajo palos, ¿no? Bajo la línea de gol. El balón le cae a Florian Wirtz y Florian Wirtz hace una pisada ahí tratando de dejar a un compañero para que la pegase, pero Florian la deja hacia adentro y el compañero se va hacia afuera, así que el balón queda en posesión del Galatasaray, que montan un contragolpe, ponen en 1 contra 1 a Yilmaz en velocidad con Szoboszlai, entrando en el área. Y lo que decía, Szoboszlai al fin y al cabo no está acostumbrado a encarar este tipo de situaciones, pero a pesar de ello también hay que decir que la acción de Yilmaz es buenísima. El recorte ahí normalmente se hace con la pierna alejada y en este caso la hace un recorte seco con la pierna más cercana, con el exterior de la diestra, y se lo come por completo Szoboszlai. Penalti bastante claro, y penalti que transforma Osimhen. No lo hace de manera muy
muy precisa tampoco, porque tira ahí más o menos centrado. Alisson se vence y al vencerse, pues el balón queda pues entre la mano y el pie, ¿no? Más o menos. Pero el partido tampoco cambia excesivamente. Lógicamente, el estadio se viene todavía más encima del Liverpool, que al equipo al que estaban ya pitando, bueno, abucheando más que run, más que abucheos y tal, run cada vez que un jugador del Liverpool tocaba el balón durante los 90 minutos. Es una cosa increíble, porque en la Liga Española estamos acostumbrados, según qué rivalidades, a escuchar ciertas pitadas, ¿no? Cuando la coge Vinicius en el Wanda, por ejemplo, tal. Pero es cuando la coge Vinicius. Cuando luego la coge Huijsen no hay esa pitada. Pero este era constante durante los 90 minutos a todos los jugadores. La verdad es que bastante increíble. Pero el Liverpool, ya digo, no le afectó en base a que es su forma de afrontar los partidos. No le afecta que vayan un gol abajo o que vayan en empate. A los poquísimos minutos de ese gol de Osimhen, un gran inicio de jugada por parte de Florian Wirtz en campo propio, se apoya en Ekitike, se la devuelve a Florian Wirtz, que de primeras mete un pase filtrado al espacio realmente bueno para la diagonal de Frimpong, pero el lateral izquierdo, Jacobs, hace una cobertura realmente sensacional y frena a un jugador que en carrera es bastante peligroso, como es el neerlandés. Minutos muy frenéticos a partir de esta acción, triangulaciones, ya digo, con mucho movimiento, mucha intención vertical por parte de los dos equipos, así que el partido estaba bastante interesante, pero es cierto que no llegaba a haber ocasiones, o sea, se quedaba un poco en la periferia del área, o sea, se estaban dando golpes, pero ninguno de ellos estaba llegando al área. Hasta que de repente empiezan a caer ocasión una tras otra de ambos equipos, ¿no? Una ocasión de Wirtz a la media vuelta que saca el portero a córner. Hay una serie de córners por ahí, de rechaces. Konaté en el primer palo puede hacer gol, pero se le va un poco desviada. Y tiene una acción Osimhen que se queda un poco escorado, con Alisson medio salido de la portería. Le trata de colar la vaselina, pero Alisson la atrapa sin peligro. Y el final de la primera parte ya fue algo más pausado, empezó a haber más interrupción por faltas y el partido se fue perdiendo un poco esa electricidad que había tenido en el inicio, ¿verdad? Y en la segunda parte fue bastante diferente, a decir verdad. Nada más empezar la primera parte, ya Frimpong gana línea de fondo y Ekitike en el primer palo hace un remate así de tacón, bastante sencillo para el portero, pero bueno, daba la sensación de que es una muestra de que el Liverpool está ahí, ¿no? De que está presente en el partido y de que le iba a poner complicadas la segunda parte, ¿no? Pero la verdad es que el Galatasaray estaba bastante cómodo. De hecho, el que podía estar un poco incómodo era el Liverpool. Tanto es así que en el minuto 53, 54, Konaté deja un balón bastante corto en salida de balón para Gravenberch. La intercepta Osimhen con esas piernas larguísimas que tiene y esa aceleración, que por mucho que no esté a su mejor nivel, eso sí que el nivel mínimo de aceleración de Osimhen ya es demasiado alto. Y tiene un mano a mano con Alisson que sinceramente define bastante mal, porque Konaté estaba encimando, pero no al nivel de como había encimado a Ekitike en la primera parte, el central del Galatasaray. En esa acción Alisson, no sé si es en esa acción o ya llegaba muy sobrecargado o tal, es un portero que tiene bastantes lesiones, pues se lesiona y sale en su lugar Mamardashvili, que es un porterazo increíble, pero claro que con Alisson, si Alisson se mantiene sano, no tiene mucho que hacer, obviamente. El Liverpool trata de pausar un poco más el juego, el Galatasaray también baja un poco su nivel de intensidad y sus metros en el campo, y ahí hay unos minutos un poco pues eso, de que no pasase nada, digamos, que los dos equipos estaban un poco dándose esa
esa pequeña tregua. Había momentos concretos en los que el Galatasaray trataba de salir en tromba a la hora de presionar, pero sí que no iba más allá. Y en el minuto 60 el Liverpool, Arne Slot, ve la cosa que no está excesivamente clara e introduce un triple cambio de golpe. Entran Salah, Isak y Conor Bradley. Se van Gakpo, Frimpong y Gravenberch. Salah obviamente se coloca como lateral derecho, o sea, como extremo derecho, perdón. Isak como punta y Conor Bradley como lateral derecho, llevando a Szoboszlai al centro del campo, ¿no? Y segundos después de entrar Isak, tiene iba a decir la mejor opción, pero en realidad no es una ocasión, no se puede llamar ni ocasión a eso. Pero tiene la mejor acción del partido. Gracias a una gran acción por parte de Florian Wirtz, picando el balón al espacio para que el delantero sueco, pues, un poco a la medio volea, trate de definir de manera rápida algo escorado, pero no tenía muchos visos de que esa jugada pudiese acabar en gol, con toda sinceridad. Y a partir de esa jugada, en realidad, tampoco ocurrió ya mucho más, porque el partido empezó a interrumpirse. Osimhen cayó 2 veces medio lesionado, finalmente acabó siendo sustituido por esa lesión. Ekitike también cae lesionado. Entró Icardi por Osimhen. Y es que a partir de ahí el partido fue un barullo constante de faltas, de tratar de perder tiempo por parte del Galatasaray. Al fin y al cabo, pues lógicamente estás ganando al Liverpool en tu estadio. También tienes que ejecutar ese plan B, ¿no? Ese fútbol competitivo, que es muchas veces pues algo que no a toda la gente le puede gustar, pero competitivamente hablando es sin duda es lo que debes hacer, ¿no? Pues te hacen una falta, pues en lugar de tirarte 3 segundos en el suelo, te tiras 7. Sacas un córner, pues me voy a subir las medias, me las voy a bajar y me las voy a subir las veces que me permita el árbitro hacerlo, ¿no? El entrenador va a hacer los cambios que pueda en el momento justo para cortar el ritmo también de un equipo que además necesita ese ritmo, esa fluidez para conseguir entrar de nuevo en el partido, ¿no? Y al fin y al cabo, el Liverpool, ya digo, es que venía de ganar todos sus partidos en los minutos finales, así que estaban entrando, digamos, en territorio Liverpool, ¿no? Aunque es cierto que viniendo de esa derrota, pues quieras o no, la dinámica ha cambiado y eso pues cambia un poco. En el minuto 87, en uno de estos barullos en el área, pues le hacen Singo, le comete penalti a Konaté, o por lo menos eso pita en un inicio, pero en la revisión se ve que no, se ve que simplemente Singo se anticipa al remate de Konaté y anulan el penalti. Y el partido terminó 0-1, pero podría haber acabado incluso 0-2, porque en el minuto 94, a la salida de un córner, Torreira, el centrocampista del Galatasaray, recibe en el área y la pega así como de medio volea picada al primer palo y bueno, se quedó bastante cerca del palo, o sea, estuvo más cerca el gol del Galatasaray que del Liverpool. Victoria, por lo tanto, importante para el Galatasaray, tropiezo para el Liverpool, segundo consecutivo a sumar al del Crystal Palace en Premier League, y tropiezo, no sé si llegar a decir inesperado, porque visitar el campo del Galatasaray no creo que considerasen como fácil este partido, pero no tiene un calendario excesivamente sencillo el Liverpool por delante. Tiene que visitar al Real Madrid, por supuesto, tiene que ir al campo del Inter, tiene que ir al campo del Marsella. Bueno, la verdad es que no sé si este partido le ha complicado bastante el tema de la clasificación. A día de hoy, bueno, están, si no me equivoco, en el puesto 16. A día de hoy, en la segunda jornada, pues es una clasificación poco real.
Y traspiés para un equipo que el año pasado hizo prácticamente perfecta la fase de grupo, aunque le sirvió para nada, porque ganó prácticamente todos los partidos, creo, solo pinchó en el último ya con rotaciones masivas y habiendo quedado ya primero matemáticamente, y le tocó el PSG. O sea que al final ya sabemos que el tema de la clasificación, pues veremos hasta qué punto es verdaderamente relevante o no. Y hasta aquí el análisis de este partido. Ya digo, primera parte bastante interesante. Segunda parte, pues algo más trabada, algo más parada por las continuas faltas y pérdidas de tiempo del equipo turco. Y vamos ahora con el Chelsea-Benfica. Partido muy importante a nivel emotivo y a nivel, futbolístico, claro, obviamente, de el técnico portugués, José Mourinho, el actual técnico del Benfica, y con un pasado, como todos sabemos, en el Chelsea. Un Chelsea que considera prácticamente como su hogar. Así que este partido tenía también esa vinculación, esa emotividad, ¿no? Y de hecho, durante el partido hubo ciertos momentos en los que pues, las dos gradas, tanto la de su afición actual como la de los locales, en este caso, los aficionados del Chelsea, se pusieron a cantar al unísono José Mourinho, José Mourinho. O sea que un partido muy, muy importante para el técnico portugués. Vamos allá con las alineaciones. El Chelsea formaba con Robert Sánchez en portería, lateral derecho para Malo Gusto, pareja de centrales para Chalobah y Badiashile, y lateral izquierdo para Cucurella. Centro del campo con ese doble pivote mágico, digamos, con Enzo Fernández y Moisés Caicedo, dos futbolistas impresionantes, cada uno de un perfil distinto, pero impresionantes y que maridan realmente bien. Extremo derecho Pedro Neto, extremo izquierdo Garnacho, media punta Buonanotte y arriba George. Como habéis escuchado, sobre todo al decir la faceta atacante, los atacantes del Chelsea, mucho cambio respecto a lo que podrían ser los jugadores titulares. Es cierto que Buonanotte venía de hacer un gran partido en el partido de Copa y seguramente este haya sido su caramelito, ¿no? Que le ha puesto su regalo, que le ha puesto el entrenador argentino Enzo Maresca. Por parte del Benfica de José Mourinho, Trubin en portería, lateral derecho para Dedic, pareja de centrales también, igual que muy mítico ese centro del campo Enzo Fernández Caicedo por parte del Chelsea, pues muy mítica esta pareja de centrales en el Benfica, formando con Nico Otamendi y Antonio Silva. Ni en el lateral izquierdo completaba la línea defensiva Dahl. En el centro del campo, Aursnes, el noruego Aursnes, Barrenechea y Richard Ríos, el colombiano, que es un gran centrocampista, aunque precisamente este partido no ha sido para fijarse excesivamente en él. Y arriba, pues en izquierda Sudakov, arriba Pavlidis y en derecha Luque Bacchio, el ex del Sevilla. La verdad es que ha sido un partido que nada ha tenido que ver, por supuesto, con el Galatasaray Liverpool. Ha sido un ritmo completamente distinto. Buenas llegadas del Benfica para empezar el partido por la zona izquierda, pero es cierto que no terminaba de ser preciso en ese último envío. Primero regalándole al portero un pase que se quedó entre dar el pase al delantero finalmente y tirar, se quedó a medias y al final pues le regaló el balón al portero del Chelsea. Y luego en otra jugada similar por el perfil izquierdo de nuevo del Benfica, el pase final se le queda algo trabado, se le queda algo atrás y no consigue tampoco poder poner en ventaja a su equipo, poniendo el balón franco para el delantero, ¿no? Y balón de nuevo fácil para Robert. En esos primeros 10 minutos un poco de tanteo entre ambos equipos,
el Benfica se acumulaba un poco más atrás, el Chelsea trataba de buscar la forma de romper el orden del equipo portugués, pero cuando el Chelsea lograba ocupar campo rival, cuando trataban de construir desde abajo el Benfica, sí iba arriba a presionar. Trataban de forzar el error de un Chelsea que sinceramente no mostraba nada de seguridad en esa salida de balón, viene fallando en ese tipo de acciones el conjunto de Maresca, está perdiendo partidos por precisamente perder balones en zonas muy comprometidas, y el Benfica aprovechaba cada pérdida en esa zona para llegar con muchos jugadores. Pero la verdad es que no podían concretar, o sea, no terminaban de concretar, sobre todo no conseguían conectar con Pavlidis, que es el delantero y es el que pues debe poner el balón en la red con mayor facilidad, ¿no? En una acción de ataque del Chelsea, Pedro Neto, el jugador más destacado, yo diría, del Chelsea, en ataque por lo menos, porque es cierto que Enzo Fernández también hizo un gran partido, pero Pedro Neto logró sacarse una opción de disparo en la frontal que no acabó en gol, pues la verdad es que por bien poco, porque su disparo seco ahí pasó bastante cerca de la cepa del poste del equipo defendido por José Mourinho. Unos minutos después, pues el mismo protagonista, Pedro Neto, hizo pues el mismo tipo de acción, pero es cierto que en una distancia algo más lejana y con un objetivo bastante distinto. En este caso, en lugar del disparo, buscó centrar al segundo palo para la llegada de un Garnacho que la verdad es que llegó bastante solo. Remata de primeras, no buscando el disparo, sino buscando meter el balón de nuevo en el área, en este caso para un Enzo que estaba en esa situación de remate. Pero la acumulación de jugadores del Benfica en esa zona, el arrastre que había hecho también Enzo Fernández del propio jugador que voy a mencionar ahora, pues es lo que dio origen pues a que el centrocampista colombiano Richard Ríos, el que antes había mencionado, pues se marcó en propia. O sea, trató de despejar el balón de manera muy poco ortodoxa y la verdad es que introdujo el balón en la portería. Garnacho tendría que haber sido estorbado un poco más por la línea defensiva. Es cierto que estaban todos un poco basculados hacia la zona de balón, que cerró demasiado el lateral y quizá Garnacho en ese momento quedaba como jugador que debía defender Luque Bacchio. ¿Qué pasa? Que Luque Bacchio pues, es el típico extremo que pues normal, por lo general, algún despiste va a tener a la hora de poder cerrar esas situaciones en defensa. Eso está más claro que clarín, ¿no? O sea, el extremo que no termina de cerrar en defensa es más viejo que el hilo negro. Pero la verdad es que se repuso bastante bien el Benfica de un palo así, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues marcarte en propia encima, un equipo que pretendía sobre todo eso, valorar sobre todo la portería a cero, pues la verdad es que es un palo que le podría haber sentado de peor manera. Pero se repone bastante bien. De hecho, Luque Bacchio, no sé si tratando de enmendar su error, en una gran acción por banda derecha logra llegar a línea de fondo, retando a Cucurella, obligando a recular al lateral español, y justo en el momento en el que llega la ayuda de Enzo, mete un recorte que los deja clavados a los dos y trató de buscar el pase al punto de penalti, tratando de encontrar por fin a Pavlidis, y de hecho lo logra rematar, pero la verdad es que Chalobah hace una acción cortando el disparo que tuvo muchísimo mérito, porque es que ese balón yo diría que iba dentro. O sea, yo diría sinceramente que iba dentro. A partir de aquí el partido entró en un cierto letargo, la verdad. El Chelsea se hizo un poco con el balón, pero sin terminar de hundir a un Benfica que se mantenía en un 4-5-1, a veces saltaba con 4-4-2 para poder presionar un poco más en ese inicio del Chelsea,
pero estaba con un bloque medio bastante pasivo, o sea, sin mucha agresividad a la hora de tratar de robar, o sea, mucho más tapando espacios que buscando el robo de balón. Y el Chelsea no tenía prisa por llegar, ni el Benfica quería desordenarse en exceso, así que digamos que habían firmado ahí una especie de amnistía, ¿no? Lo más noticiable de esos 20-25 minutos fue pues cuando Enzo Fernández se disponía a lanzar un córner justo en el sector de los aficionados del Benfica. Y hay que recordar que Enzo llega al Chelsea pues procedente precisamente del Benfica y pues no... La salida que tuvo pues no dejó muy contento a los aficionados portugueses que, vamos, no dudaron en hacérselo ver. Le empezaron a lanzar de todo, le empezaron a decir de todo. Y en esas, pues José Mourinho, teniendo en cuenta pues, que es un partido especial para él, pues se dirigió a esa zona de los aficionados a pedir que parasen de lanzar objetos y de decirle de todo, ¿no? Sobre el minuto 44, 45, casi finalizando la primera parte, un pase increíble de Caicedo, pero buenísimo. Encontró a Cucurella en el área, en el sector izquierdo. Había permutado la posición con Garnacho. Garnacho estaba ofreciendo la amplitud y Cucurella se coló por dentro. El lateral español pues controla muy bien el balón y cede para George, que la verdad es que hace un control bastante regulero y eso le lleva a perder la ventaja en la acción. Define como puede, así medio cayéndose con el exterior de la diestra, y además Otamendi le venía haciendo una segada que bueno, que ya conocemos al central argentino, ¿no? Ese sí que es de los que se suele decir que no hace prisioneros. Y poquito más en esta primera parte, en la que además solo se añadió un minuto de descuento, por lo que no ocurrió mucho más. En la segunda parte el Benfica sale algo distinto, sale con intención de tener un poco más el balón y por medio de una gran combinación en la frontal rival, Richard Ríos consigue encontrar a Aurnes, madre mía con el nombrecito, y el noruego en el sector izquierdo falla el control y pierde la ocasión. Aunque estaba anulada por fuera de juego, pero el aviso del Benfica estaba ahí. Lo curioso es que minutos después, de nuevo, Ausnes consigue entrar en el área. En esta ocasión, gracias a que Sudakov, desde el perfil izquierdo, desde el pico del área, del perfil izquierdo, encontró al noruego por medio de un pase raso, rutinario, pero un buen pase. Y Ausnes vuelve a malograr la ocasión y lo gracioso es que nuevamente estaba anulado por fuera de juego. Justo en esa jugada, al terminar esa jugada, el Chelsea introduce el primer cambio, se va Buonanotte y entra Estevao, el genial extremo diestro zurdito que ha llegado de Brasil, un jugador que me encanta, pero en este caso jugó de media punta, o sea, hizo hombre por hombre. Estevao es extremo derecho, pero en este caso jugó de media punta y la verdad es que tuvo bastantes buenas acciones. Hubo una jugada especialmente en salida de balón que desparrama 2 o 3. Lo que pasa es que luego al llegar a tomar la decisión final mete un pase realmente malo y fue curioso porque la jugada estaba siendo realmente buena. En esos 8 o 10 minutos no pasó realmente nada en el partido. Pues se cambiaban un poco la posesión del uno al otro, pero no había llegadas, no había ocasiones y todo cambia, o esa era la intención por lo menos de Maresca cuando ya digo, en esos 10 minutos pues mete a Joao Pedro y a Gittens por George y Garnacho. En teoría eran cambios que le tenían que dar una mayor mordiente al Chelsea, ¿no? Un Joao Pedro que ha demostrado especialmente en el Mundial de Clubes que era un jugador bastante autosuficiente, un delantero, pues oye, capaz de sacar petróleo de jugadas en las que en principio no hay nada.
pero tampoco fue así. En los siguientes 10 minutos es que no pasaba gran cosa. Se cambiaba la posesión de uno al otro. Es cierto que Pedro Neto pues, seguía siendo el jugador más peligroso. De nuevo encadenó 2 acciones similares a las de la primera parte. En la primera fue amagando por la frontal, buscando ese hueco para sacar el disparo, pero no lo encontraba. Y cuando finalmente lo encontró ya era demasiado tarde y el disparo rebotó en un central del Benfica. Así que poco rédito sacó de esa acción. Aunque poco después vuelve a hacer una acción muy similar y en este caso mete un centro muy similar al de la primera parte. El centro que provocó el gol del Benfica, pues en este caso mete otro gran centro al segundo palo y el centro es tan bueno que tratan de despejarlo al mismo tiempo el central Antonio Silva y el portero Trubin y se chocan. O sea, se chocan, se lleva por delante Trubin al central y vamos, lo deja tan groggy que al final tuvo que ser hasta cambiado. Poco después, pues Mourinho introduce un triple cambio bastante significativo, ya que quita a 3 de sus jugadores, de sus mejores jugadores, Sudakov, Ríos y Luke Bacchio, y entran Seldrup, Barreiro y el delantero centro croata Franjo Ivanovic, aunque siendo delantero es cierto que lo colocó más en la derecha, aunque luego es cierto que luego tuvo bastante movilidad y se movía bien por la frontal. Bueno, me sorprendió este jugador. En el cuadro blue, poco después de los cambios de Mourinho, pues Maresca hizo un hombre por hombre clásico, quitó a Badiashile y metió a Siampong y quitó a Malo Gusto y metió a Reece James, al capitán del Chelsea. En ese tramo, tras los cambios hechos por ambos equipos, pues el Benfica se vino bastante arriba, la verdad. Empezaron a complicar la salida del Chelsea, los defensas empezaron a estar muy agresivos, anticipando, tratando de dar continuidad a esa presión sobre la zaga blue y nuevamente encuentran a Ursnes, siempre le encuentran a él en el mismo sector, el sector izquierdo. Esta vez no, estaban fuera de juego, cosa que bueno, en este caso en la acción pues buscó un disparo o centro, en realidad buscaba el pase atrás, pero acabó siendo rechazado por un Reece James que le había hecho la segada. Y la verdad es que tuvo suerte Reece James, porque en este tipo de jugadas es bastante típico que al final te acaben pitando penalti por mano, ¿no? O sea que tuvo bastante suerte en ese aspecto. El Benfica estaba mejor que el Chelsea, pero la verdad es que el Chelsea tenía en Pedro Neto un elemento de desequilibrio increíble. Una gran jugada por el sector diestro, en este caso no se metió hacia adentro buscando la frontal del área, sino que se metió hacia línea de fondo, buscó línea de fondo, acabó llegando bastante cerca del portero, pero su disparo con la pierna diestra no fue nada llamativo en realidad y Trubin pues, pudo sacar sin mayor peligro. Segundos antes de terminar el partido, pues João Pedro, que había entrado como la esperanza para que el Chelsea tuviese un cambio en su registro del juego, la verdad es que no tuvo ningún tipo de aporte y encima le expulsaron porque levantó la pierna de más, ya tenía una amarilla, segunda amarilla y a la calle. Un dato bastante llamativo, el hecho de que al Chelsea le han expulsado a 3 jugadores en los últimos 4 partidos. O sea, eso es bastante llamativo, la verdad. Así que victoria del Chelsea en la visita del Benfica de Mourinho. Yo sinceramente diría que ha sido un partido claramente de empate, pero el equipo de Maresca al final es el que se ha llevado los 3 puntos. O sea, bastante importantes teniendo en cuenta que en la primera jornada habían perdido. A ver, es verdad que habían perdido contra el Bayern de Múnich, pero cuanto antes empieces a sumar, mucho mejor. Que luego vienen los problemas, los pinchazos inesperados y eso luego se complica.
Primeros 3 puntos del Chelsea, además, como os digo. Y el Benfica, pues su segundo 0. El primero con Mourinho, pero su segundo 0. Y esto es todo. Si visteis alguno de estos partidos, pues dejad en los comentarios qué os pareció, si mereció la pena verlo o si por el contrario os sentís como si os hubiesen robado 2 horas de tu vida. La verdad es que esta sensación son incontables las veces que he tenido esta sensación. El siguiente vídeo será el análisis del PSG Barça y el Mónaco City. La verdad es que 2 partidazos que tengo bastantes ganas de ver, aunque es cierto que el PSG viene con la mitad del equipo o lesionado o entre algodones, así que eso desluce bastante el partido. Pero bueno, es un partido que o se jugará en escasos minutos